Buenas tardes, bienvenidos al Foro Chat Forestal Venezolano. Estamos aquí continuando con las entrevistas al colega y amigo Tarcisio Sabas Sosa Pérez. Bienvenido, Tarcisio, gracias por aceptar esta invitación a esta entrevista para seguir dando un poco desde nuestras experiencias en el campo de ingeniería forestal. Y cuéntanos entonces, Tarcisio, te dejo la pantalla para que nos hables un poco de cuál ha sido tu motivación para estudiar ingeniería forestal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos dónde nos conseguimos. Así es. En este momento para mí es un verdadero placer tropezarme, gratísimo, de una forma muy grata con Luisa, que teníamos o tenemos más de 40 o como 45 años sin vernos. Esto, con Luisa no nos damos cuenta porque su cabellera sigue siendo del mismo color. Mi cabellera la tecnología hace maravillas. Mi cabellera no existe o es de otro color. Decía que es gratísimo esta especie de reencuentro y conversatorio con tantos colegas que están en tantas partes del país, de Venezuela y del mundo. Y solo el hecho de tener la oportunidad de volver a conversar, que con muchos, desde los encuentros en el cafetín de Armando no nos conseguimos, es tremendamente placentero. Yo creo que lo menos que yo estoy motivado es por hablar de los grandes logros técnicos. Para mí, la parte de las conversaciones que nos acercaron durante tanto tiempo, aquella cantidad de chamos que hoy día no queda ningún chamo, somos ya de otras generaciones, pero ese encuentro es tremendamente placentero. Cuánto le agradezco a quienes se tomaron esta tarea, que están tras bastidores, les agradezco muchísimo y quisiera transmitirles lo que Luisa me vaya indicando, porque es un verdadero placer. Así es que empezamos este conversatorio. Tarcisio, por ahí me has contado que eres de Aricagua, Mérida, de uno de los pueblitos más lejanos del estado Mérida. Y entonces cuéntanos desde allí, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería forestal? Bueno, le cuento muchos, ya le digo, sobre todo el grupo de esta nuestra generación, porque Luisa somos del mismo grupo. Me conocen muchísimo, otros tal vez no me conocen tanto y a otros tal vez se les ha olvidado. Yo soy del pueblo más lejano que tiene el estado Mérida, el último recodo del pueblo del sur, que es Aricagua. Sigue siendo, como siempre lo fue, mi motivo de orgullo. Y con más de 40 años que tengo aquí, que yo tengo en Caracas, no he dejado ningún año de asistir. Sigo siguiendo la filosofía que aplican quienes hablan de los elefantes, que te dicen que uno siempre busca regresar al sitio donde salió. Pues lo mío no es regresar, es que yo no me he venido, todavía tengo el barro entre los dedos. El corazón. Luisa, cuando tú me preguntas qué me motivó a estudiar ingeniería forestal, es un cuento demasiado largo que no sé cuánto tiempo lo permita, y si realmente las necesidades o tonterías que yo les pueda comentar de mis inicios se pierden en el espacio y tal vez hay una sola palabra: sorpresa. Yo salí de allá, de mi pueblo, cuando iba a cumplir 10 años. En ese momento ni se me ocurría, ni sabía, ni tenía la mínima idea qué era la universidad, qué significaba la universidad, y mucho menos pensaba, no, era otra cosa. Me permita, Luisa, que voy a comentar así rapidito. Yo empecé a estudiar a las primeras letras después de los 8 años, en un momento de sorpresa, y mi preparación básica inicial era prepararme estoy hablando allá en mi pueblo, era prepararse uno para la vida, para defenderse en la vida. Y la preparación en un pueblo, hay otras cosas que no es manera de chiste. Yo vi el primer carro cuando tenía 10 años. Yo vivía en un pueblo que era una lejanía. Se tardaban 2 días y medio para llegar a Ejido, que era la población más cercana, a pie o a caballo. Los carros por esa ruta donde nosotros vivíamos, no llegaban. De tal manera que la aspiración de cualquier niño, lo que fuera de esa zona, era aprender a leer y escribir,
y defenderse para la vida, de tal manera que la graduación, el equivalente de hoy día prepararse uno a ir a la luna, era uno, para mí, era salir de tercer grado bien preparado. Y mi formación fue en ese sentido. En el año 67, yo salí graduado, ya yo no tenía más nada que aprender. Ya le digo, yo creo que después de ahí me tocaba era ir a la luna, a mi criterio, en mi mundo que yo tenía. No había visto el primer vehículo. Y en esa preparación, lo más grande que yo llegué a conocer y pensaba que no era aprender más, era dividir por cualquier número de cifras. Creo que no había más nada de adelantos en matemáticas. Y un buen día, por cuestiones del azar, mi padre viajó a la ciudad de Mérida. Él era un agricultor y llegó y me preguntó si yo quería estudiar. Y yo, eso no estaba en ninguna de las posibilidades. Y yo le dije que no sabía. Y cuando él me dice que tengo la oportunidad de ir a Mérida, jamás, para los campesinos de allá de esa época, Mérida se decía la cordillera. Entonces él me decía, usted puede ir. Consiguió la oportunidad y papá estableció un monólogo. No fue una conversación de discusión, quiere ir, no quiere ir. Mi padre me dijo, si usted acepta una propuesta que me dan, que le van a pagar los estudios donde tú tienes que trabajar a cambio de la comida, usted tiene la posibilidad de seguir, pero no voy a aceptar ningún tipo. Me puso una serie de condiciones. Ese momento marcó para mí un hito total. Me fui, vamos a hablar aquí en términos, tal vez esto sea una soberana tontería. Luisa tiene la opción de borrarlo, pero se lo comento. Cuando en esa edad, que iba a completar los 10 años, mi padre me dijo, vas a ser mandadero. O sea, un muchacho en una pensión era el encargado del mandado, de hacer todo lo que fuera. Sí, para hacer los mandados, limpiar, coletear, que yo no sabía lo que significaba eso, porque en los campos no se coletea. Entonces, iba a hacer los mandados y todo. Lo primero que me llevé fue que me mandaron a Mérida y me enviaron por un carro que entraba por otra zona. Y me monté por primera vez en un vehículo, me mareé, que yo no sabía, era como si me hubieran metido en un saco negro, yo no tenía la idea, y me mandaron a ese sitio, calle 14, a una cuadra de la Plaza de Milla, había una pensión, y mi función de que llegué ahí, y me inscribieron en el grupo escolar que está ubicado frente a la Plaza de Milla en Mérida, que se la conocemos popularmente como la Plaza de las 6 bolas, que dicen ahí, la que está parada, que es la Plaza Sucre de Milla. Ahí arranqué yo los primeros pasos y se me abrió a mí un horizonte tremendo, porque lo que ellos decían que significaba trabajo, eso no era nada en comparación a lo que uno hacía en el campo. Y ahí arranqué muchas cosas y de ahí en adelante la vida fue llena de sorpresas. Me vinculó en el campo que yo conocía al dedillo, que era la siembra, no porque era la manera de subsistencia, ¿verdad? Era la manera de uno subsistir todo lo que era siembra, todo lo que era plantación, lo que era acerrío, lo que era para fines de subsistencia, lo que era, no me preguntaban lo que era un cedro, lo que era un laurel, lo que era, eso era el pan diario. Entonces, bueno, así arranqué para hacer un más corto. Tuve la oportunidad de ir después, de ir a la escuela de aviación. En la última hicieron un corte porque fue mucha gente, estoy tratando de recortar. Lo cierto fue que cuando salí de tercer año de bachillerato di muchas vueltas. Esa pensión fue para mí el escalón. Cuando llegué, después de tercer año, intenté ir a la escuela de aviación. Afortunadamente no me correspondió. Ahí ya tenía unos sueños. Yo solo, no se lo comenté a nadie. No sé por qué yo soñaba con ver una bata de medicina. Soñaba, pero solo, callado, no me atreví a decirle a nadie. Me inscribí, en ese momento habían 2 opciones para estudiar en un liceo público, que era el Liceo Libertador en Mérida o la Escuela Industrial en Mérida. Y yo tomé la decisión, mi padre venía una vez al año, yo iba en vacaciones, a pie, hice varias veces esa ruta. Y cuando salí de tercer año uno decía bachillerato industrial, bachillerato ciencias o humanidades. Ciencias era abierto, y en ese momento fue el año cuando el gobierno del presidente Caldera se eliminaron las escuelas técnicas y iban a los ciclos diversificados. Yo, soñando sin contarle a nadie, yo decía que cómo haría uno para estudiar medicina. Cuando yo me inscribo, mi padre vino a
en el momento de la transición para agarrar unas vacaciones, y yo le comento que yo me inscribí en ciencias y le expliqué a él que porque no se sabía si yo podía estudiar, y mi papá a su manera me regañó y me dijo: ponga los pies sobre la tierra, usted no tiene con qué usted piensa hacer, yo no le puedo dar nada. Yo hice múltiples oficios, Luis, de los cuales me llena de orgullo. Hice muchísimas cosas. Por ejemplo, el logro grande que yo tengo, los logros grandes de mi historia, es que el día de la inauguración de la Plaza de Toros Monumental de Mérida, que fue cuando yo llegué, la famosa Plaza de Toros, yo participé en el cartel de inauguración de la Plaza de Toros. Ese logro grande. Pero ¿en qué participé? Debuté como cotufero, como pequeño. Y me permitieron entrar a vender cotufas, a vender en la Plaza de Toros. Le puedo decir la cantidad de cotufas que llegué a vender. El dueño de esa empresa que hacía cotufas me mostraba como un ejemplo. Una cotufa valía una locha, tostones, gauchos, las otras cosas valían medio, que eran más caros. Y yo vendía en una cesta muy grande y el señor decía: este es un vendedor ejemplo. Logró vender 42 bolívares. 42, de acuerdo, lo tengo clarito. 42 bolívares significaba entre lochas, una locha, recordándole a los que fue ser más jóvenes que yo, un bolívar, eran 8 lochas. Imagínate cuántas bolsas vendí yo para vender 42 bolívares. Es un récord. Ya estabas en el mundo del comercio, o sea, ya lo tenías en tu gen el comercio, y fue lo que te llevó más adelante en tu ejercicio. Total, pero mi padre no me podía dar nada. Es más, yo llevaba utensilios en los tiempos de vacaciones, porque yo trabajaba absolutamente de todo. Hice de todo, no lo quiero ni comentar aquí, pero hice de todo, lo cual me llena de orgullo. Claro. Resulta que cuando yo le comento a mi padre, cuando él viene y me dice: ¿qué va a hacer usted? Porque en ese momento yo ya había optado por ir a la escuela de aviación. Inventé y me fui a Maracay. No me pregunte cómo, porque ahí te cuaja de la risa, no quiero entrar en té. Yo fui y afortunadamente no quedé en la escuela de aviación, que se entraba realmente en ese momento. El primer paso en la escuela de suboficiales. Me echaron para afuera porque había mucha gente y sacaron a los mejores, y yo con mis 2 metros de altura, pues, como comprenderán, no entraba. No reunía los requisitos. De tal manera, Luisa, que lo que te quiero decir, lo trascendente de esto, es que cuando yo le comento a mi papá se preocupó mucho y me dijo: ¿cómo se le ocurre usted inventar eso? Eso es para la gente que tiene plata, usted no puede. Y yo le tenía muchísimo respeto, no miedo, mucho respeto a la palabra de mi padre. Y entonces él me dice: ¿por qué usted se escribe con eso? Usted tiene que pensar en unas cosas técnicas, donde usted donde usted tenga que aprender a arreglar radios, donde aprenda televisores o planchas o algo que usted pueda hacer dinero. Usted anda trabajando siempre. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a pretender? Yo me quedé pensando, triste, pero sin contradecir a mi papá. Tuve que hablar con una tía para que me permitiera ir a la escuela donde yo me había inscrito por ciencias, que era antes la escuela industrial que está por Santa Juana, y cambiarme. En ese tiempo pasaron a Libertador, y yo no era lo que yo quería, me cambié para estudiar electrónica, pensando en lo que me había dicho mi papá, para que aprendiera algo. En ese momento, las escuelas técnicas cambiaron a ser ciclo diversificado, y me llevó a estudiar 3 años adicionales de bachillerato. Yo soy bachiller industrial en electrónica. Fui muy bueno en mi área. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar, y ahí dejé a un lado lo que pudo haber sido mi aspiración silenciosa, que era medicina, ¿verdad? Por acatarle la opinión de mi papá, que no sabía. Él simplemente decía económicamente no. Lo que quiero decir con esto es que entonces me arrancó otro sueño. En la electrónica a mí me encantaba, pero en Mérida no había, por supuesto. En Mérida lo que había era ingeniería eléctrica. Ahí dije: no voy a preguntar si puedo o no puedo, porque yo me las voy a arreglar. Inclusive me fui a Barquisimeto, saliendo de ahí con otros de los chamos, porque se estudiaba en la UCO, buscando las residencias muy caras, yo dando vueltas, y era silencio. En la familia no había la posibilidad. Entonces, siempre vinculado con la siembra, siempre vinculado por cuestiones de tradición en mi pueblo, con la ganadería, el café y tantas cosas, como una actividad, no me digas especialista, sino eso era rutina, y eso era día, eso era pan comido. Te llamó siempre el campo, la eso era como, para mí era rutina. Eso no significaba, como dice, eso no era trabajo, eso era un compromiso. Mientras yo iba callado, vine tal cosa, incursioné en el área docente mientras conseguí mi trampolín a la universidad,
y puse 5 opciones que se seleccionaban y fue Barquisimeto. Me acuerdo que coloqué las 3 primeras opciones, ingeniería electrónica en Barquisimeto. No sabía cómo me iba a ir, pero dije, para allá me voy. La cuarta y quinta, la cuarta, ingeniería eléctrica en Mérida, que yo no quería eléctrica, yo quería electrónica. Y la quinta, para asegurarme el cupo, ingeniería forestal. ¿Entiendes? La quinta para cubrir, y yo en ese tiempo hice una pasantía de casi 2 años de educación en Timote. Daba clase en el liceo, daba clase en la escuela, inventaba y me metía en unas siembras también para matar el tiempo. Me asignaron a estudiar ingeniería forestal y yo decía, eso para qué, eso es estudiar música, cosas del campo, y la gente no sabe de eso. Me meto para asegurar el cupo. Nos dieron lo que nos daban en esa oportunidad, 4 materias, ¿verdad? Nos dan, y yo daba clase en Timote, de tal manera que yo trabajaba en Timote. De lunes agrupé todas mis horas, el lunes y martes, y el miércoles me venía en la madrugada de Timote en un autobús que salía a las 4 de la mañana y llegaba a Mérida y me quedaba allá en el ciclo básico y asistía a mis clases. Metí mi renuncia, en ese momento era importante tener un cargo fijo nacional, y yo era muy querido en la comunidad, hice muchísimas actividades que no me puedo ni siquiera tocarlas aquí. En el Páramo hice muchas actividades, y me incorporaba desde el miércoles a las 10 de la mañana, más o menos, que llegué a ese autobús. Yo llegaba emparamado, me quedaba y asistía a mis clases. Saqué con alto rendimiento mis 4 materias que me dieron, que fueron introducción a la economía, técnicas de estudio, matemática 1, y se me olvidó la otra. Lo cierto fue que saqué mis 4 materias muy bien. Al final me conseguí con parte de mis compañeros que veníamos en bachillerato, los que me iban a acompañar en el plan de utilizar un trampolín que se llama ingeniería forestal, y nos echamos una parlamentación en una oportunidad y sacamos una conclusión, una regla de 3 simple. Siguió trabajando y saqué alto rendimiento con mis 4 materias. El próximo que yo voy a agarrar 5 y 6 materias, yo voy a dar medio palo a la carrera. Eso es lo que uno saca cuenta. En la próxima me dieron 5 materias y pasé 2 y no estaba trabajando. Tuve que inventar poco. De tal manera que poco a poco me fui vinculando y le fui agarrando mucho cariño a la profesión. Me fui encaminando y la vi realmente soñadora. ¿Por qué? Por la parte que es del campo. Como dicen, siempre has estado en el campo, tu campo siempre ha estado en tu corazón, y no, fíjate que la vida es sabia, te llevó precisamente a eso. Y como dicen, el que ha sido marinero cuando ve la mar suspira. Claro, bien, claro. Entonces, a mí me parecía eso fácil cuando empecé a ver en el segundo semestre que vi materia con, que en paz descanse, el zurdo, el profesor Rubén Darío, daba botánica, y daba Marcanoverti, y nos daba también, y yo decía, esto es pan comido, esta vaina, esto es como conocer una hoja. ¿Quién no conoce? O sea, a mí me parecía, me encantaba. Después con los profesores, con Noralba, con lo otro, me parecía, pero me las eché al hombro. ¿En qué año entraste? ¿En qué año entraste? Yo entré en el B77. Yo te conocí. Me conseguí con brillantes compañeros que hoy mantenemos una excelente relación. Te graduaste en el 84, ¿no? Bueno, mire, mi formación fue la parte más interesante y maravillosa para mí del ciclo de vida. Conocí un grupo de colegas, entre los cuales te cuentas Sarita Jiménez, El Gocho, los hermanos Serpa, Eutimio González, Julio González, cantidad de amigos que hoy siguen siendo, y fui al paso por la facultad con valiosísimos profesores, y me fui por mención manejo de bosque. Dentro de ese tiempo fue cuando la paralización de la universidad me permitió vincularme a algunos trabajos voluntarios en Caparo, en las plantaciones, incorporarme en pasantías como la de Dacio Serpa, con manejo de cuenca, en ese tiempo que la universidad perdió mucho tiempo. Okay. En el año 84, yo egreso de diciembre del 84 por la mención manejo de bosque. Trabajé al inicio con el doctor Herbecio Pernía en la zona de inundación del Guri. Trabajamos a nivel de laboratorio con una sola función: hacer dinero para hacer una gira, a ver dónde iba a conseguir trabajo. Llegué al Ministerio del Ambiente de Caracas, justamente me vine el 13 de enero
del año 85, inmediato cuando llegó la visita del Santo Padre a Mérida, y me fui a Caracas y recorrí el país buscando qué iba a hacer. Me salió un contrato en Caracas por mes y medio con una empresa privada haciendo trabajo y se me ha prolongado un poquito. Todavía estoy en ese contrato y no he regresado. Me vine temporalmente en Mérida en junio del año 85 y todavía ando en eso. Mi ejercicio libre ha sido fuera de toda institución. Empecé a vincularme con las empresas privadas, empecé a hacer con movimientos de tierra en los campos de areneras, canteras a través de unos contratos, después en proyectos a nivel de ejecuciones, inventarios pequeños, y ahí me fui dando, me vinculé a proyectos de jardinería, áreas verdes con las universidades, pero siempre el ejercicio libre, no he sido empleado un solo día. Después me vine por la ejecución de obras con empresas y ejecuciones con el Ministerio del Ambiente. Después es un largo camino que no sé si fue lo mejor o no, pero ha sido mi desempeño. Después me vinculé a los proyectos de civiles menores, proyectos de movimiento de tierra, construcción. Cuando llegó el nuevo sistema de gobierno, que es el que tenemos, me vinculé de alguna manera con algunas empresas que tenían relaciones con obras, registré una empresa y estuve ejecutando viviendas pequeñas hasta llegué a hacer grandes proyectos en los cuales lo que hice fue contrataba a ingenieros cuando requería en la parte civil, de tal manera que yo le puedo decir a manera, tratar de resumir un poquito, que en construcciones de cirugía de obras civiles menores tuve una experiencia muy grande. Me di cuenta que podía trabajar en la parte social, en las comunidades difíciles de Caracas, de seguridad y todo. Tengo todo, una cantidad de cuentos que he hecho de todo menos dinero, por errores, por lo que sea. Pero te has enriquecido y eso no se mide, la experiencia no se mide en la cantidad, sino en la calidad de tu formación. La satisfacción muy grande, después por accidentes de la vida, mientras hacía una cosa, estuve vinculado a siembras de rubros como fue la lechosa, como fue el tomate, en cuestiones de invernaderos, donde yo puedo meter la nariz ahí me meto, porque me encanta ese tipo de trabajo. Ya le digo, puedo hablar de flores, estuvimos vinculando con una empresa que se llevaba para ornamentación en Miami, después metí la nariz en proyectos que eran diseños especiales con cuestiones de alfarería, con cuestiones absolutamente de todo, y vuelvo a decirle, he hecho de todo menos dinero, lo cual no lo sé y me ha dado muchísima satisfacción. Lo último, a través de estos 40 años de ejercicio, he viajado mucho por todo el país. En la parte ganadera estuvo vinculado también a lo que llamamos venenos, que es cuando hablamos de herbicidas, cuando hablamos de abonos, cuando hablamos de todo esto. Yo soy egresado como manejo de bosques, estuve vinculado de alguna manera a control de torrentes y cuencas de alguna mínima, y después, como cosa extraña, estuve trabajando con la parte de obras de madera, desde pisos, obras muy especiales. Hicimos un proyecto para el Banco Mundial, ¿verdad? Y hicimos unos trabajos tuve casi 5 años trabajando con restauración de pisos y cosas en madera donde se requería, se acordaba uno del doctor Ninín, con la identificación de maderas y lo que sea. Y lo que puedo decirle con relación a nuestra carrera, Luis, uno no sabe, cuando uno le hablaban de esas 3 menciones, uno escogía, a mí la que más me gustaba, que era bosque. En ese momento nunca me detuve a mirar para atrás, yo entré a Forestal era para conseguir cupo, no, me emocioné con la carrera y seguí con la carrera y disfrutaba mucho haciendo lo que hacía. Estuve muy vinculado a la parte de silvicultura genética en ese momento, con el profesor Marcelino Quijada y Segundo Jiménez, tuvimos excelente relación en la parte de caparo, en la parte de vivero, porque esa parte me encanta. La última parte que estuve ejecutando hasta el año pasado, que eran los trabajos de restauración de pisos y madera, de conocimiento. Lo que le iba a decir es que, por ejemplo, en mi criterio, que le criticaba yo a la parte de la formación, que había una parte, por ejemplo, yo decía que el ingeniero forestal tiene que ser bien formado en la parte de topografía, en la parte, les veía muchas desventajas cuando los que salían por tecnología, esa parte era muy falla, y cuando les tocaba ejercer,
la parte topográfica, que también la estuve ejerciendo, yo decía, salieron fallos porque el ingeniero me parecía que era más de tecnólogos que de ingenieros forestales. Y que, claro, yo entiendo tu parecer, o sea, yo también me fui por Cuenca y si tú me dices, haz algo de bosque, de tecnología, pero eso es lo bonito de esta profesión y también depende de uno, Tarcisio, de decir, bueno, esto no es mi rama, busco apoyo, que es lo que tú hiciste. Buscaste tu apoyo y tu experiencia permite, y la importancia de estas entrevistas es decir, mira, sería bueno que se considerase fortalecer esto o fortalecer lo otro, pero la especialización es puntual. Después la vida, como a ti te llevó a ejercer y con muchos de las entrevistados que, mira, yo me fui por bosque y tuve que trabajar en Cuenca, me salí por Cuenca y tuve que trabajar en bosque. Entonces, es lo versátil que es de la carrera, y somos ingenieros y nos las ingeniamos y siempre conseguimos, como hiciste tú, apoyo de otros profesionales. Eso es lo bonito, acompañarse y decir, esto no lo sé, busco apoyo. Fíjese que en este camino viene la parte gremial. Yo de alguna manera me vinculé, ya le digo, en Caracas me vine provisional por mes y medio y se me ha prolongado un poquito el tiempo. Me pasó como a mí, yo me vine aquí por un tiempito y me casé y tengo aquí. Sigo aquí, pero amando este pueblo. Fíjate, Luisa, yo tuve el gran privilegio, o lo tuvimos, tú también, que llegamos a la Mérida maravillosa, la Mérida jamás revivida ni vuelta a soñar. Nosotros llegamos cuando la Mérida era la ciudad de los baches, cuando Mérida, primera ciudad turística y estudiantil de Venezuela, albergaba casi 30.000 estudiantes, cuando habían de todo tipo de voces, cantarinas, llaneros, veníamos los de Upata, veníamos los orientes de todos lados. Eso nos aportó muchas cosas. Por ejemplo, hoy día me ocurre a mí que donde yo voy puedo identificar a los diferentes porque estaban desde los chácharos que estaban metidos de la zona del Táchira en cualquier parte, los que iban del núcleo de Trujillo, que andaban siempre amontonaditos todos porque iban del núcleo. Los guaros de Barquisimeto. Los guaros de Barquisimeto, los orientales que venían de Cantarrana, del Tigre, de Calabozo, de todas partes. Eso fue una enseñanza que no estaba implícita. Nos conseguimos todos que hoy día en Mérida vamos y vemos una Mérida insípida. No está en eso. En Mérida tú te podías dar el lujo de llegar a pedir fiado y a los baches se les permitía andar como les daba la gana y se nos permitía. Hoy Mérida es diferente. Claro, son otros tiempos, las cosas han cambiado y es normal. Compartimos y convivimos con esa cantidad de grupos que fue interesantísima. Después, cuando yo vengo al ejercicio libre tratando de conseguimos que fue la Sociedad de Ingenieros Forestales que nos reuníamos en el Colegio de Ingenieros con mucha frecuencia. En el momento que yo me incorporo, había acabado de salir de la presidencia el gran Omar Carrero Niño. En ese grupo grande recibieron esa cuota de participación fuerte, donde estaba Sarita, estaba el Gocho Jorge, estaba toda esta gente, ya se habían distribuido, había entrado ese grupo que nutrió al Ministerio del Ambiente muy fuerte, con Omar al frente. Vino la presidencia de Oscar Noguera López, que a su vez habían precedido a Gonzalo Peña, un grupo bien interesante, y en eso nos estuvimos vinculados y nos permitió muchas cosas, pero mantener esa relación. Yo iba al Ministerio del Ambiente y nos conseguíamos los grupos grandes de forestal. De tal manera que yo en muchas oportunidades hice trabajos particulares, lo que fue Barquisimeto, lo que fue en la zona del Baúl, lo que fue en Apure, lo que en todas partes, y terminaba llamando a cualquiera de nuestros grandes compañeros de la universidad. Mire, me salió este tigre, vámonos a tal parte. Era la otra Venezuela, y la Venezuela que dejamos el calor en medio. De tal manera que, Luisa, cuando yo me vinculo a la parte de la siembra, tomate, cuestiones de estas, que vuelvo a decirle, ahí se cumplió lo que te estoy diciendo. Hice de todo menos dinero. Eso me ocurrió a manera de experimento y yo soñaba, andaba oloroso a tomate, a todo eso, pero feliz. Disfrutaste la vida y eso no tiene precio. Y hoy día puedo hablar de muchísimas cosas. En mi terruño, le puedo decir algo, yo mantengo la finquita donde yo nací. Eso ha sido un cuestión, hasta problemas familiares, yo la tengo tal cual, con el café, con el ganado, con las cuestiones, y me vuelve a producir lo que te estoy diciendo, de todos a tener menos dinero. Pero yo me acabo de operar ahorita y estoy esperando la recuperación, adivine qué, para ir a dar una vuelta. Okay.
yo he logrado sembrar allá los cultivos menores y me oyen con muchísimo entusiasmo y tengo unos proyectos que ojalá y alguna vez los habláramos, donde claro, se impone lo que tú dijiste en algún momento, el ingenio más que la formación, lo demás uno lo va buscando. Claro, sí. Es que la facultad te da una base, lo demás lo vas haciendo tú en el camino. Cuéntame, total, sé que has trabajado, por aquí veo en diferentes areneras, canteras, alfarerías. ¿Cuál ha sido tu aporte como ingeniero forestal? ¿En qué áreas te desempeñabas en estas actividades? Bueno, el aporte para mí ha sido muy satisfactorio e importante con lo que aclaré. Sobre todo en la parte cuando tú das con tu criterio propio, no lo que está en un libro, sino simplemente cómo se restaura, cómo se prevé una zona. Por ejemplo, en el caso de los cauces de río, hay unas zonas graves que se han caído puentes, vías, lo que sea, porque no se hace como debiera ser. Las plantaciones, las reforestaciones, y tuve que negociar varias veces. Por ejemplo, habían en la zona de La Guaira, y me contrataron de paso para hacer un trabajo, y lo que decía el librito del Ministerio del Ambiente, sembrar ficus, sembrar esto, sembrar lo otro, y yo escribí el informe, y cuando en la realidad yo hice una trampa muy grande. Cuando decía fico yo lo cambiaba por aguacate, cuando decía la mata de no sé qué, yo le metía limoneros, le metía todo, y entonces terminaron que la gente se resistía, sobre todo en la costa, lo que era Chuspa, de los Caracas hacia adentro. Me conozco todo eso al dedillo hasta llegar a Higuerote. La gente no quería prestar su trabajo, su finca, porque decía que eso servía para nada, que lo que iban era ocuparle su terreno. Entonces yo les cambiaba, donde me decían eso, lo cambiaba por frutales, hasta café, cacao, en vez de los árboles que no tenían utilidad. Terminaron la gente viniéndoseme a pedirme, a solicitar que me asignaran a mí para que llevara los proyectos. Y yo me decía que por qué a nadie, la gente no quería ir, porque yo lo pasaba, que les dieran sustento, tanto de la madera, para el mismo uso de la finca, como la parte de los frutales. Y me dio muchísima satisfacción porque terminamos haciendo. Entonces yo considero que fue interesante. Eso me ocurrió en asesoramiento. Yo le trabajé aquí en las alcaldías de Baruta, sobre todo los municipios grandes, y terminé haciendo una obra muy, 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 muy satisfactoria. Es que simplemente es una adaptación a las condiciones, tanto a lo que tú considerabas también desde tu punto de vista de tu carrera como ingeniero. Este árbol y esto va a ser la misma función, pero va a ser más aceptado por la comunidad. Entonces eso es lo bonito de tu trabajo y tu experiencia. O sea, que no te cerraste, sino ampliaste la mirada y diste opciones, y eso te enseñó, ¿verdad? Y por eso es que te gustaba la gente, porque no te cerraste a una sola opción. Hoy día le comento, antes que se me vaya a cortar todo esto, tú me vas a indicar, Luis. Por ejemplo, en mi pueblo, yo les transmito a la gente la siembra. Por ejemplo, yo les vengo insistiendo hoy día que vamos, un ejemplo sencillito. Hay un tipo de aguacate que es un aguacate que le decimos nosotros el aguacate morado. Eso desapareció. Y entonces yo les digo, hay que volver. No vayan a pensar en lo que están diciendo para sembrar arbolitos, para no sé qué más, que la gente dice, eso es para cuando es en diciembre y para cosas bonitas. Yo les digo, no piensen en eso, piensen en el bolsillo, que es lo que les va a restaurar a ustedes. Yo les digo, ustedes siembran 100 limoneros, en una pequeña área de ensayo, meten 100 aguacates, 100, yo les comento de todo, y vamos a sectorizar donde usted siembre aquí este tipo y este tipo, y en los tiempos cuando no haya nada que sacar, entonces ellos me dicen, pero eso es una locura. Entonces yo les transmití a la alcaldía, donde yo les decía que le dieran que crearan una figura donde a los niños se les compraran, por ejemplo, que cada niño produjera 20 o 30 matas de los que fuera, de lo más sencillo, que lo más sencillo es sembrar un aguacate, lo más sencillo es sembrar café, eso no tiene pérdida. Entonces, al final del proyecto, que se los compraran. Entonces ellos decían, bueno, ahí tengo X cantidad, los niños de primero de grado. Y yo les decía, cuando termine el proyecto, usted se los va a comprar, pero con la obligación de que lo siembren en su finca, cada quien. Entonces esa finca, ellos van a tener 20 o 30 matas de ese tipo de frutal. El otro también, pero ¿a quién se le va a comprar? A ellos mismos. Y ustedes le van a decir, al año van a tener
una asignación tanto por limpieza y va a ir alguien a ir a revisar que esté bien. Al final, cuando tengan 4 o 5 años, nadie le va a dar mantenimiento, pero eso está en la finca, es un enriquecimiento indirecto. O sea, cosas tontas como eso que pudiera llevar uno a transmitirle. Entonces me causa curiosidad. Eso no es tonto, Tarcisio, es tu enseñanza, esas son tus raíces y esas son las enseñanzas que uno deja. Ese es un programa espectacular. Nosotros, una vez que estuve en un curso de agroforestería, el hombre había sembrado desde pequeño, teniendo su hijo pequeño caoba, y él dice, aquí está mi pensión, dentro de 20 años, cuando mi hija tenga 20 años, esas caobas ya están listas para aprovechar, y es lo que tú dijiste. O sea, siembras, cuidas y a la vez motivas a la persona. O sea, es una experiencia valiosa. Un día bajé a La Guaira, a la zona de hacia Chúzpato, no sé si tú conoces la zona, entrando uno hacia los Caracas, está Chúzpato, Dazana, Caruao, todos esos pueblos, y voy en un lado y me terminaron, alguien me conoció. Mira, ¿y qué estás haciendo por aquí? Acércate por ahí a la finca, ¿quieres ir? Le digo, ¿qué tiene? Y dicen, nosotros seguimos sembrando. Cuando yo les hice trampa, cuando el ministerio me preguntaron, porque el ministerio hacía de supervisor, que dónde estaban los almus, que dónde estaban los ficus, y yo les decía allá en tal sitio. Como yo sabía que no iban a inspeccionar, ese almus para mí era un cacao. El ficus era un aguacate, el otro cosa. Entonces me decían, ¿usted hace trampa? Le dije, ya va. Yo, o sea, era la única manera. Y yo comencé a la comunidad y los enseñé a ser tramposos. Cambien ustedes esto porque a ustedes les va a quedar. En una oportunidad apareció alguien que me dijo, mira, no nos dieron más para el mantenimiento. Y le dije, usted sí tiene voluntad. 20 matas de aguacate que tú tienes, 30 de cacao y lo que sea, tú piensas que se le vamos a seguir dando. Quédense callados y no digan que un tramposo de ingeniero que vino acá y les cambió todo eso. Es un beneficio para la finca. Y ellos se me reían porque pretendían que el Estado siguiera. Entonces, cuando vean esta entrevista, Luisa, te van a llamar la atención porque aquí le van a decir que aquí no fue ningún ingeniero que está hablando, estamos hablando de la parte práctica. Así he vivido yo la profesión en esto, tratando de adaptarme, y la satisfacción en las comunidades ha sido inmenso lo que uno puede hacer, porque la situación ha cambiado. Hoy día es que es parte de la carrera, o sea, es que es mayor regalo de quien le tocó trabajar en oficinas, que hicieron su trabajo desde las oficinas, y a ti te tocó trabajar con la gente, con la comunidad, y eso es lo bonito. La educación es que el ambiente y de las comunidades, porque ellos son los que cuidan, ¿sí? Entonces te tocó eso bonito y tú no hiciste trampa, sino hiciste simplemente ver el otro lado de la moneda. En vez del ficus, viste la mata de aguacate. ¿Pero para qué? Para conservar, para que se hicieran las cosas, ¿verdad? Y también le diste ese lado económico, que tú vienes por allí, que tu papá siempre te decía, busca la parte económica, y tú naciste con eso, con esa motivación. Nosotros recibimos el legado de maravillosos colegas que se iniciaron en la carrera. Por ejemplo, yo tuve la dicha de haber tratado con parte de los pioneros. Estaba el doctor Sisto Perici, estaba el doctor Pausolino, estaban los que se iniciaron las primeras promociones, que era gente con una visión. Hablar con el doctor Perici, no sé si lo conociste, era una enseñanza, solo aprender a tratar a la gente. Cuando uno llegaba al forestal todo asustado y pensando lo que iba a ganar, y ese señor andaba de punto en blanco, en corbata, y uno asistía a una reunión con él, a uno se le caían las babas oyendo la manera como él trataba. Omar Carrero ha sido un emblema y guía para todo, Gonzalo Peña, Néstor Altuve González, en tantísima gente, los arellanos que se desarrollan en la plantación, y después viene esta nueva generación intermedia que nos tocó, que fue la de nosotros, que es lo que le decía, está Dacio, está el mismo Gocho, está Sarita, que dictaron cátedra, está Mari Mejía, están tantos y tantos, y en la universidad que vamos ahorita, y están saliendo, llegando un legado. Hoy día, por la situación política y lo que sea del país, hay otra orientación. En su momento, cada quien cubrirá y impartirá, porque el Ministerio del Ambiente se formó en el 77 por los forestales, y hoy día pues tocará, ya cambian el nombre o lo que sea, pero tenemos los instrumentos para aportar, y cambiaremos. Yo estoy un poquito desvinculado con el nuevo currículum de la universidad, pero yo digo, las cosas son sabias, y el legado de las nuevas profesiones le darán el nuevo impulso, estoy seguro, en la universidad. Claro, es que todo es cambiante, Tarcisio, todo es cambiante, nada permanente. Siempre lo que tenemos seguro en la vida es el cambio, ¿sí? Y siempre es para bien. De nuestra generación
como la tuya, es dejar ese legado, ¿sí? El legado que tú dices que se puede hacer muchísimo con esta profesión, que el deseo es la voluntad, ¿sí? Luis, Rompiste Luis, patrones tú con tu media. Luis, Esos cambios, eso es lo bonito. Luisa, cuando miramos atrás y nos conseguimos con colegas, viene la parte de aquellas anécdotas que dejamos en la facultad, cuando dejamos en las prácticas. Yo no puedo olvidar, y a veces recuerdo en las prácticas de ecología vegetal en Caparo, en la oportunidad que muchos lo tienen en la mente clara, cuando el caso de unas chalanas que de unas chalanas que se hundieron, el caso por la gente, la total negligencia en el caso de Cazadero, en el caso cuando fuimos tantas y tantas anécdotas con tantos compañeros, que nos queda remembrar cuando la universidad nos daba 100 bolívares para la semana y nosotros nos lo administrábamos tratando de estirar ese dinero, y nos alcanzaba para echarnos los palos, bien sea en el IREL, bien sea donde, porque sacábamos el presupuesto y todo. Era otra Venezuela, era una Venezuela maravillosa, una Venezuela Es la misma Venezuela con otras condiciones, y todo es cambiante, todo es un aprendizaje. Lo que es ver, no quedarse en los por qué, sino los para qué. Todo ha sido un aprendizaje, y es lo que te ha formado a ti, nos ha formado a todos nosotros, y dejar ese legado y ser ahora los asesores para esta nueva generación. Y entonces, la oportunidad que has tenido de pasearte por la construcción, o sea que la ingeniería forestal no se limita solamente allí. Yo me he paseado por el mundo del arroz, y siempre manteniendo mi visión ecológica, cuidar, dar mi aporte cuando me era posible, ¿verdad? Entonces es lo que tú has hecho en la construcción, en las canteras, en las alfarerías, también decir, mira, vamos, cómo se va a sacar el material para hacer los bloques, manteniendo ciertas normas de seguridad. O sea, todo eso te lo da la ingeniería. Luisa, siempre fíjate que yo me hice una idea muy clara, y hoy día me considero que tengo, así que no suene arrogante, valioso. Por ejemplo, en el campo de la dureza de los materiales, cómo se consigue un material, el caso de la piedra, el caso de la arena, cómo se mejoraba. En el caso de la alfarería, en el caso de la teja, que trabajé para una empresa maravillosa que se exportaba toda la teja, que se llama la Teja Caribe, que fue una marca industrial, que dicho sea de paso y como cuña, después de 12 años me llamaron porque quieren retomar las ideas. Y lo que le quiero decir es que siempre hay una razón para salir adelante. Una cosa, que quede claro, no estoy hablando de piratear, estamos hablando que si la formación en alguna área no es suficiente, vamos a conseguir siempre profesionales capaces, que nos podemos rodear. Eso me ocurrió en la parte de los cálculos de estructura y lo que sea, y siempre conseguí gente maravillosa, sobre todo en la parte del ingeniero de cálculo y lo que sea, que le pueden aportar mucho. El ingeniero forestal puede hacer muchísimas cosas, y puede ser soñador, y puede lograr muchísimo, siempre y cuando no es, no, yo no soy capaz de hacer, no, búsquese la gente que siempre lo va a conseguir. Siempre te vas a conseguir con la gente que te dé apoyo. Así es. Entonces, ¿qué le diría después de esta hermosa trayectoria, de todas estas experiencias que has tenido en tu carrera, en tu área profesional, y que te ha regalado muchísimo, muchísimo? ¿Qué le dirías entonces a los nuevos profesionales, o a los bachilleres, perdón, que desean, que no saben qué estudiar? ¿Por qué estudiar entonces ingeniería forestal? Para ya lo primero que esta conversación tan sí, lo primero que yo le pediría a los organizadores de este foro es que no te censure por haberse metido en esto totalmente fuera, con haber entrevistado a este señor que no le está aportando nada. No. Aquí todos pertenecen, y cada quien es un individuo distinto, y todos tenemos siempre que aportar. Mira, Luisa, yo le diría, esto es una carrera de soñadores. Tiene que ser una carrera de quienes les guste la naturaleza, quienes consideran que te puede aportar en el mantenimiento de los recursos, en la biodiversidad, en ingeniar muchísimas cosas. Siempre hay actividades nuevas, desde el campo del movimiento de tierra, que es realmente cómo se hace la parte de las reforestaciones como tal, la parte de la jardinería y la parte de las áreas urbanas en las ciudades. Eso es una cuestión maravillosa.
y yo que tengo un oficio aparte, que nadie se dé cuenta que yo soy no soy escritor, soy un escribidor de pendejadas. Me ha gustado siempre opinar, por ejemplo, en las reforestaciones que se han hecho sobre todo en la capital, y siempre hablo de lo que considero que no debe ser, que está haciendo una cosa como debe ser, partiendo de la lógica con y partiendo de los principios. Y entonces, Luisa, todo el que sueña, el que le gusta esta parte, la parte de las cuencas, la parte de la conservación, la parte del agua, la parte que no le hemos tocado, que trabajé también con los rellenos sanitarios, con los tratamientos, eso tiene mucho que ver con nosotros. Y la parte del ingenio en las ciudades, desde los que instalan pisos de madera, que estuve también vinculado a esa área. Entonces ahí viene la parte que dicen los tecnólogos, ahí estamos. La parte de lo que, miren, lo que se te ocurre, esto es una carrera de soñador, una carrera hermosa. Nadie tiene por qué decir que sirve o no sirve. La gran diferencia es que nadie sabe qué va a necesitar en el ejercicio y ahí toca ingeniarlo. Ahí viene lo que te decía, si tú eres de tecnología y de repente no tenías una suficiente formación en la parte topográfica, bueno, pero ¿qué ibas a ver tú en qué ibas a ejercer? Como era el caso contrario. A nosotros aquí en ella le decimos, echémosle pichón y después vemos. Y yo en cualquier parte que voy, yo veo una siembra, yo veo lo que sea y meto la nariz y le comento, y si no se lo pregunto. ¿Cuántas veces yo recurrí a los elementos que nos enseñaba Otón Hawking con relación a fertilización, con relación a abonos, a cuestiones de estas, y sobre la marcha? Nosotros tenemos dentro del área verdaderos profesionales en cada área, manejando ganado, manejando lo que sea. Entonces quiere decir, ingeniería, tú dijiste al principio ingenio, y no sabemos en qué nos desenvolvemos. Un día de esto yo aparezco innovando, haciendo empanadas o cuestiones de estas, y créame que la hago con el mejor gusto del mundo. Todos tenemos un hobby y lo hacemos también. Y el mayor logro de esta conversación es yo saber que atrás de esa pantalla, pero es gratísimo saber que llego a todos, y voy a empezar a escudriñar a ver qué entrevistas han hecho, que están hablando, porque sería tremendamente placentero indirectamente conectarnos de nuevo a nuestras ciudades a través de ustedes, Luis. Claro, esta entrevista nos ha conectado generaciones también. Me he conectado con ustedes, me he conectado con jóvenes que están graduándose ahora, o sea, con los que, bueno, agradecida Tarcisio por haberme regalado este tiempo, recordar un poco, y como tú dices, estas entrevistas llegan a muchísimos, todas han sido excelentes. Yo también estaba un tiempo fuera de esto y me ha permitido retomar un poco lo que es lo maravilloso de esta carrera y todo lo que se está haciendo cada profesional en su rama, todos los avances que hay, y es maravilloso. Entonces, gracias. Luisa, no me hago responsable de la sanción por la entrevista que hiciste. No hay ninguna sanción, porque lo bonito es compartir desde la esencia de cada quien, ¿sí? De lo que uno es y lo que uno ha hecho, de su profesión y de su vida, y todo siempre deja, como tú dices, se siembra también todo eso, no solamente la parte física, sino todo lo que ha dejado uno como persona, donde en cada cosa que uno le ha tocado ejercer y estar, ¿sí? Entonces, es este regalo, esta entrevista, de poder compartir, saber que hay muchísimas opciones y muchos para qué estudiar ingeniería forestal. Entonces, muchísimas gracias, y bueno, que tengas una pronta recuperación, que sé que estás, y muchos éxitos como siempre. Agradecida por compartir y estar con nosotros. Gracias por permitirme llegar a todo. Gracias, Luisa. Mucho éxito en tu profesión y en tu familia. Gracias al equipo de trabajo que está detrás de aquí, Denis, Sara, Nora, que son los que han iniciado esta hermosa actividad de las entrevistas. Bueno, un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.